de presentar a Rafael Pizarro Mena, kinesiólogo, doctor en investigación gerontológica, especialista en gerontología y geriatría por el Colegio de Kinesiólogos de Chile y docente investigador de la Universidad San Sebastián, con una amplia experiencia en docencia de pre- y posgrado en gerontología, salud pública y gestión en salud. Su línea de investigación se han centrado en gerontología y geriatría, especialmente en intervenciones multicomponentes, actividad física y telesalud en personas mayores, además del estudio de los efectos biopsicosociales asociados a problemáticas de salud pública. Asimismo, ha liderado proyectos de investigación en rehabilitación comunitaria y ha desarrollado importantes cargos de gestión, entre ellos la dirección del Magíster en Kinesiología, Gerontológica y Geriátrica. En esta oportunidad nos presentará la ponencia titulada Valoración gerontológica integral, una actualización del concepto y de sus herramientas de evaluación para América Latina y el Caribe tras décadas de utilización. Le invitamos a recibir con un afectuoso aplauso al profesor Rafael Pizarro. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, lo primero que todo quiero agradecer la invitación al doctor Iván Palomo, con el cual nos conocemos ya hace 3 años. Estamos ahí liderando la RIESLAC, que es la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y el Caribe, y la oportunidad de poder estar acá en la Universidad de Talca. Primera vez que estoy en la universidad, así que muy contento también. Y bueno, les voy a contar sobre este aspecto que es muy importante para todos los que trabajamos en el ámbito de la gerontología y geriatría, y también para mí, porque es una de mis áreas de trabajo, docencia de pre, posgrado, investigación, también más fuerte, y este trabajo que también les voy a contar resume mucho de ello, varios años de trabajo también. Como ustedes lo pueden ver ahí, es un concepto que tradicionalmente viene desde la geriatría, la valoración geriátrica integral. ¿Por qué transitar a un concepto de valoración gerontológica integral? Ya lo vamos a conversar, y también contarles un poco de ello, y en este trabajo poder contar también... ahí sí. Ok. Bueno, el recorrido de la presentación, yo les voy a contar de un trabajo que se hizo en conjunto con otros académicos de la RIESLAC, liderados en este caso por mi persona, académicos de Latinoamérica y también de Chile, en los cuales hicimos una revisión y sistematización para poder transitar a un concepto de valoración gerontológica integral y con una mirada que también es latinoamericana. Por lo tanto, vamos a tener ciertas premisas que nos van a llevar primero a llegar a este concepto de valoración gerontológica integral. Les voy a contar que hicimos una revisión de la literatura bastante extensa desde el año 2000 hacia adelante para mirar las principales herramientas que están validadas en Latinoamérica y el Caribe. Con eso, visualizar cómo está este concepto y estas herramientas en las políticas públicas de los diferentes países de Latinoamérica para proponer baterías en diferentes contextos, programas y servicios, hablar un poco del razonamiento clínico a la hora de incluir nuevas herramientas de evaluación y finalmente cuáles son los desafíos que quedan para Latinoamérica y el Caribe. Entonces aparece una estrella, entonces en algunos momentos de la presentación, cuando aparezca esta estrella, vamos a ir revisando cada uno de estos 5 aspectos que ustedes pueden ver ahí en el código QR, van a poder escanear este artículo científico y lo van a poder revisar de forma completa. ¿Ya? Este es un artículo bien largo y que al final ya les voy a contar, tiene toda una parte teórica y luego tiene todo un desarrollo de tablas donde está todo el resumen de lo que les voy a contar más adelante. Voy al revés, es para el otro lado. Perfecto. Bueno, lo conversábamos en la mañana que este es el grupo, cuando uno llega al grupo de las personas mayores, también es donde hay más diversidad y cada una de las personas es una historia de vida distinta, ya que ha recorrido un curso de vida. Por lo tanto, nosotros debemos visualizar a las personas mayores entendiendo su integralidad. Somos seres biopsicosociales, ya con componentes funcionales, espirituales y energéticos también. Teniendo esas premisas, no debemos perder de vista en dónde estamos ubicados. Este gran paraguas que nos reúne a todos los que estamos acá es la gerontología. La gerontología es esta ciencia que se va a preocupar de estudiar, por un lado, el envejecimiento como un proceso normal, fisiológico, y la vejez como un constructo social.
En este gran paraguas tenemos una rama, que es la rama que tiene que ver con los aspectos de salud, y que por un lado se va a preocupar no tan solo de las problemáticas y los síndromes geriátricos, sino que también de todas las necesidades y oportunidades de intervención en todos los niveles de atención en salud. Y cuando hablamos de los niveles de atención en salud, hay que pensar en la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos y el seguimiento. Entonces, ya tenemos estos elementos conceptuales, este gran paraguas conceptual que es la gerontología y dentro de ello este rama que es la geriatría. Y también no debemos perder de vista que toda intervención que nosotros hagamos con las personas mayores, actividad física, estimulación cognitiva, promoción y la misma valoración gerontológica integral, como lo vamos a ver más adelante, se tienen que enfocar en tres grandes aspectos. En cómo, por un lado, le damos autonomía a la persona mayor, es decir, la capacidad de tomar decisiones y planificar la vida. Cómo, por un lado, favorecemos la funcionalidad, que es la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria básicas, instrumentales y avanzadas. Y estos dos elementos articulados, cómo logramos la calidad de vida, que es la autopercepción que cada uno de nosotros tenemos. Por lo tanto, toda intervención que nosotros hagamos tiene que apuntar a estos tres grandes objetivos y la valoración gerontológica integral no se puede quedar fuera de ella. También empezar a pensar en dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en Latinoamérica y el Caribe. Y esto tiene ciertas realidades que son particulares. Si Europa ha envejecido, Latinoamérica y el Caribe lo hace de forma mucho más rápida. En ese contexto tenemos también una diversidad entre las poblaciones, la geografía que es bien diversa entre los países y dentro de los países. Y en ese contexto también es importante visualizar que es un abanico de profesiones. Fíjense que más allá de las profesiones tradicionales, médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, tecnólogos médicos, matronas, enfermeras, tenemos profesiones que son propias de América Latina y que están presentes en algunos países, como por ejemplo los gerontólogos, los psicomotricistas o los musicoterapeutas, que están y en Chile no tenemos ninguno de ellos, pero en otros países sí los hay. Por lo tanto, también hay otras profesiones en el contexto de la gerontología que también van a evaluar a las personas mayores. Entonces tenemos que pensar en un concepto que nos involucre a todos. Pero por el contrario, tenemos escasa formación de pre y posgrado en esto que es la valoración gerontológica integral. Tenemos también pocos médicos especialistas geriatras, pero también pocos profesionales con formación especializada en el ámbito de las personas mayores, y ya lo vamos a ver que estos son importantes desafíos. Y cuando nosotros pensamos en dónde se atienden las personas mayores, vamos a encontrar una diversidad de niveles de atención, programas y servicios. Por lo tanto, esto que hemos venido escuchando siempre de la valoración geriátrica, que viene más del mundo de la geriatría, en una realidad latinoamericana tiene que transitar a un contexto mucho más de la gerontología, teniendo estos elementos también. Porque además, en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, la gerontología se ha ido posicionando cada vez más fuerte. Con esos antecedentes vamos sumando algunos otros elementos más. Yo siempre esto lo grafico como un árbol. ¿Ya? En el árbol de la formación también, tenemos que pensar que en las raíces tenemos los elementos conceptuales, los cambios morfológicos y fisiológicos, aspectos de la ética, posiblemente temas de política pública, pero en el tronco nosotros tenemos dos grandes cosas: saber de los diferentes síndromes geriátricos y saber de la valoración, concepto que vamos a actualizar, valoración gerontológica integral. ¿Y cuáles son las ramas de este árbol? Las diferentes intervenciones: actividad física, estimulación cognitiva, manejo nutricional, farmacológico, no farmacológico, etc. Por lo tanto, vamos visualizando que los síndromes geriátricos es algo que debemos saber, y ahí ustedes tienen la definición de lo que son los síndromes geriátricos, pero todos los síndromes geriátricos tienen 4 grandes grupos causales. Por un lado tenemos los cambios morfológicos y fisiológicos con el envejecimiento, tenemos las patologías crónicas y lo que son los factores de riesgo, tenemos los fármacos y tenemos los mismos síndromes geriátricos. ¿Los síndromes geriátricos son prevenibles? Sí. Y aquí es muy importante su pesquisa temprana, y aquí encontramos el rol, como lo vamos a ver más adelante, de la valoración gerontológica integral, porque muchas de las herramientas se han creado para identificar síndromes geriátricos y luego de identificarlos, en algunos casos también categorizarlos, así como evaluamos otros aspectos también. Cuando hablamos de síndromes geriátricos, uno tiene que remontarse al año 89. Kane, que es un autor, establece la mnemotecnia de las 12 I's, porque todas son en inglés.
Cuando los desagregamos en la actualidad, los síndromes geriátricos son todos los que ustedes tienen en azul, que es el desglose de las 12 I's de Kane. Pero posteriormente la literatura ha ido incorporando más síndromes geriátricos. Entonces esta diapositiva es muy importante porque cuando quisiéramos saber de cuáles son los síndromes geriátricos, son los que están todos en azul, ¿ya? Así que les dejo la tarea también para que si alguien no conoce algunos síndromes geriátricos los pueda ir conociendo. ¿Por qué es importante? Porque nos vamos a dar cuenta que aquí en este gran árbol, con este tronco, ya los síndromes geriátricos son importantes, pero la valoración, que originalmente viene del área más de la geriatría, por eso uno cuando escucha a los médicos geriatras y algunos otros profesionales más desde el área de la geriatría, escucha la valoración geriátrica integral. Pero este concepto ha ido transitando, ¿ya? Y aquí hay que decir otra cosa. ¿Cuáles son las tres grandes armas de la gerontología y geriatría? Por un lado, el trabajo en equipo interdisciplinario. ¿Ya? Todos nosotros trabajamos en equipo interdisciplinario. Lo segundo, conocer los diferentes niveles de atención, programas y servicios y su coordinación. Por eso más adelante voy a hablar de las propuestas de las baterías para los diferentes contextos, programas y servicios. Y la tercera gran herramienta es la BGI. Fíjense que el concepto de BGI en Chile ha ido transitando. En el CENAMA, por ejemplo, si uno mira los documentos del CENAMA, aparece la valoración gerontogeriátrica integral. Y cuando uno empieza a visualizar este concepto nuevo, sí está. De hecho, la primera vez que se reporta en la literatura fue el año 2013 en el Congreso Gallego de Gerontología y Geriatría, en posgrado. Yo dirigí el magíster en Kinesiología Gerontológica y Geriátrica. En la actualidad, la Universidad de Santo Tomás también tiene su asignatura de valoración gerontológica integral. El doctorado en Argentina de investigación gerontológica también lo enseñaba como valoración gerontológica integral. Y paulatinamente uno lo empieza a escuchar en diferentes contextos y por eso también yo vengo a contar un poco de actualicemos este concepto en una mirada mucho más desde la gerontología y ya lo empezamos a visualizar en diferentes literaturas en inglés y en español. Entonces, con todas esas premisas llegamos a hablemos de valoración gerontológica integral, que recoge las esferas tradicionales. Aquí no hay un cambio en las esferas y vamos a recordar que en el centro de estas 4 esferas que se cruzan está la persona. Cuando la persona mayor tiene problemáticas, siempre se van a afectar las otras esferas. Por lo tanto, esto es como una mesa con 4 patas. Yo tengo que evaluar las 4 patas porque si no me quedo con una pata coja. Entonces, cuando empezamos a visualizar, en la esfera biomédica, nosotros vamos a evaluar diferentes aspectos en la persona mayor. Vamos a mirar los aspectos de la salud, la medicación, los factores protectores que tiene, los factores de riesgo, las problemáticas de la salud y varios síndromes geriátricos. Por lo tanto, en la esfera biomédica nos vamos a encontrar herramientas que evalúan síndromes geriátricos de la esfera más biomédica. En la parte social vamos a mirar lo que es red social, participación, aspectos socioeconómicos de la persona mayor y su entorno. Cuando nosotros nos vamos a la esfera mental, aquí uno habla de las esferas, es la única que tiene 2 subesferas. Por un lado está la parte cognitiva, que nosotros vamos a mirar cómo están las funciones superiores, qué alteraciones tenemos, y también síndromes geriátricos como por ejemplo el deterioro cognitivo o la demencia. Y cuando miramos la esfera anímica, también vamos a mirar cómo está el estado anímico, depresión, ansiedad, y cómo están algunos síndromes geriátricos como por ejemplo la depresión. Cuando nosotros miramos la esfera de lo funcional, vamos a mirar cómo está la capacidad básica funcional, pero también cómo están las actividades de la vida diaria. Como lo dije anteriormente, básicas, instrumentales y avanzadas, cómo pueden haber, están en términos de, podríamos tener alteraciones o no, y aquí también vamos a incorporar lo que tiene que ver con cómo nos afecta la discapacidad, la dependencia y lo que tiene que ver con la actividad física. Aquí entra lo que es la condición física funcional, que nosotros los kinesiólogos manejamos bastante bien. Cuando uno piensa, no es solo evaluar. Tenemos que tener esta mirada cuádruple, ya que entiende a la persona en el centro y que es una mesa con 4 patas que no podemos dejar coja, que por lo tanto todos los que trabajamos con personas mayores tenemos que entender este concepto amplio y tenemos que manejarlos porque puede ser que nos toque evaluar o puede ser que recibamos la evaluación y tenemos que saber interpretar también. Es así como en el artículo científico, recogiendo también otras definiciones, nosotros proponemos esta definición de valoración gerontológica integral. Primero hay que decir que es una tecnología dentro de la gerontología y también dentro de la geriatría. Lo vamos a definir como un proceso diagnóstico interdisciplinario orientado a identificar y o cuantificar necesidades, problemas, pero también
todas las potencialidades y oportunidades que tenemos en la persona mayor. O sea, no tan solo la mirada negativa, sino también la mirada positiva. Y por lo tanto, en las esferas tradicionales, pero con una mirada mucho más amplia, como ustedes pueden darse cuenta, incorporamos los aspectos del ambiente y lo que es la calidad de vida. ¿Para qué? Para poder definir un plan de atención. Por lo tanto, la VGI, Valoración Gerontológica Integral, no es solo evaluar, sino que es definir también el plan de atención en los diferentes niveles de atención en salud, como lo comentábamos anteriormente. ¿Qué es lo que busca la valoración gerontológica integral? Que nosotros podamos maximizar la autonomía de las personas mayores, la funcionalidad y la calidad de vida. Entonces, en el artículo científico, ustedes ya se van a encontrar con esta definición actualizada, que los invito también a utilizarla. Fíjense que estamos ahí con la primera estrella y ya estamos resolviendo el primer aspecto, que es la actualización del concepto. Cuando hablamos de valoración gerontológica integral, lo que más conocemos, y yo en la presentación voy a colocar un poco más el acento en esto, tenemos una serie de escalas, cuestionarios, índices, pruebas clínicas, pruebas de rendimiento, y también tenemos los pictogramas, genograma, ecomapa, que son imágenes también. Tenemos que aspirar a que todas las herramientas de evaluación sean lo más objetivas posibles, sean específicas, sean válidas, sean confiables, estandarizadas, reproducibles y sencillas y de bajo costo. Esta es una tecnología en gerontología que es de muy bajo costo. Pero también esto debe ir de la mano de la entrevista que se hace a la persona mayor, al cuidador, la familia, toda la información que recogemos y las evaluaciones propias de las diferentes disciplinas y también la complementariedad que nos entregan los exámenes de laboratorio imagenológico. Entonces, todos estos elementos deberían, y esto parece bastante lógico, pero no tenemos todavía, en algunos países, no hay buenas fichas de registro gerontogeriátrico donde debería dejarse esta información. Ya les voy a contar en Chile, donde tenemos una de las mejores fichas de registro gerontogeriátrico. Y por lo tanto, esta evaluación que define que ha contenido una ficha de registro gerontogeriátrico que debería concluir en la reunión de equipo interdisciplinario y cada uno pudiera presentar sus evaluaciones, se puedan definir los objetivos, en este caso globales de la persona mayor, objetivos individuales, lo que es el pronóstico y el plan de atención. Este es un modelo que suena bastante ideal, pero en realidad no lo es ideal. ¿Por qué? Porque en Chile, aquí les cuento, que yo tuve la oportunidad de participar de los estándares de calidad de los ELEAM de Senama. De hecho, estuve detrás de lo que es el protocolo de evaluación y en ese momento la definición de las herramientas para la valoración gerontológica integral en el contexto de los ELEAM, o en este caso que son las residencias. Ahí pueden tener el código QR donde recogen también ese documento de gobierno y ahí está el protocolo. Pero acá es importante porque en el contexto de los ELEAM en Chile, toda la diapositiva anterior se desarrolla. ¿Ya? Y se desarrolla, es decir, se evalúa, se presentan las evaluaciones, se define en una reunión e incluso participan las personas mayores. Les cuento otra cosa que en la presentación no estaba. Yo partí trabajando en el Hospital Geriátrico de Limache. El Hospital Geriátrico de Limache, en la quinta región, y este modelo de evaluación de reunión se extrae desde la experiencia del Hospital Geriátrico de Limache. O sea, son modelos que en Chile se han ido instalando y que ahora también lo tenemos en la política pública. ¿Por qué es importante y cuáles son los énfasis que debería tener la valoración gerontológica integral? ¿En qué casos también es muy importante? Para la pesquisa temprana de las personas que son prefrágiles y que son frágiles, para las personas mayores que tienen multimorbilidad, en la prevención temprana y pesquisa temprana de los síndromes geriátricos. No olvidemos que si los pesquisamos podemos evitar la etiología en cascada que va a venir posteriormente, en las personas mayores con discapacidad y dependencia, y como protocolo de acceso a cualquier centro, programa o servicio, que luego voy a hablar un poco de eso. Si nosotros revisamos la literatura, ahí ustedes tienen diferentes artículos científicos que sustentan lo que les voy a contar. ¿Por qué la valoración geriátrica, gerontológica integral es buena? Porque reduce la mortalidad y las complicaciones, esto está descrito en la literatura, mejora la funcionalidad, el estado anímico y el estado cognitivo, optimiza el diagnóstico, el uso de los diferentes programas y servicios, los costos, aumenta que las personas estén mucho más contentas y que se puedan mantener viviendo en el domicilio. Lo que vamos a buscar es que las personas mayores no sean policonsultantes del sistema de atención primaria o, en este caso, de los hospitales, reduce los ingresos, en este caso, o reingresos hospitalarios, mejora la polifarmacia al alta, es decir, hay menos polifarmacia al alta y vamos al origen de las primeras diapositivas, tiene una visión integral de las personas mayores. Cuando nosotros empezamos a ver
¿Qué tenemos en Chile? Nosotros tenemos grandes cosas. Nosotros, por un lado, tenemos los estándares de calidad de los ELEAM de Senama. Ya les conté que ahí tenemos toda una suerte de estructura que es la que se propone para los ELEAM de Senama. Tenemos los manuales de geriatría, donde viene desde una mirada mucho más geriátrica, y también las herramientas que deberían utilizarse, ya también tenemos en las unidades geriátricas de agudo, y tenemos esta orientación técnica para la atención primaria, que lo interesante también es que plantea cómo la valoración debería ser en un contexto de atención primaria. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta que este concepto de valoración gerontológica integral tiene que tener apellidos, es decir, que tenga énfasis si estamos en un ELEAM distinto a si estamos en un centro de día de personas mayores o distinto a si estamos en un programa más adultos mayores en la atención primaria, de lo cual les voy a contar también un poco más adelante. ¿Qué pasa en Latinoamérica? También tenemos muy buenas experiencias. El Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana de Colombia, también ellos han sacado manuales, ya que nosotros también vamos a recoger en este artículo científico que les cuento en un comienzo que está publicado, y también el Instituto Nacional de Geriatría de México. Si ustedes pueden ver abajo los logos, uno de los colaboradores de CIES también es el Instituto Nacional de Geriatría de México. ¿Qué es lo interesante? Que tenemos otros manuales en Latinoamérica. En el caso del Instituto Nacional de Geriatría de México recoge varias herramientas también, e incluso, y ahí se los dejo para los estudiantes también, están los protocolos de administración de diferentes herramientas, están en YouTube. ¿Ya? Ahí les dejo también el YouTube del Instituto Nacional de Geriatría. Lo que sí es importante entender que está con una población mexicana y que a veces uno puede encontrar con que los puntos de corte sean distintos, pero más o menos muestra lo que es el protocolo de administración, y creo que eso es lo relevante. Con estos antecedentes, lo que nosotros hicimos ya fue hacer una, y aquí venimos, nuevamente aparece una estrella. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Revisamos la literatura. Lo primero, para decir, bueno, actualicemos el concepto con una mirada latinoamericana y podamos hablar de valoración gerontológica integral, algo que nos reúna a todas las disciplinas que trabajamos con personas mayores. Después, el gran desafío era qué herramientas tenemos y que estén validadas en población latinoamericana. Y ahí nos encontramos con otra sorpresa. Uno cree que hay muchas herramientas que se usan, pero la verdad es que hay muy pocas validaciones en Latinoamérica y el Caribe. De hecho, en ese cuadro en azul que ustedes visualizan fueron los diferentes artículos que se encontraron en diferentes países y, oh sorpresa, Chile es uno de los países donde tenemos más validaciones de herramientas de la BGI. Con eso, y que es un poco lo que viene a continuación, que está sistematizado ahí, la invitación es a que revisen el artículo en extenso. ¿Ya? En el artículo en extenso, en la parte del final, están todas las tablas. Ya les voy a mostrar cómo se muestran las tablas, pero ahí están las herramientas validadas. ¿Por qué esto es importante? Porque es importante enseñarlo en pregrado, no tan solo el concepto, también las herramientas y también las que sepamos que están validadas. ¿Por qué esto es importante en posgrado? Los que en el futuro van a ser magísteres, es muy probable que les digan, usted va a tomar datos con herramientas validadas. ¿Por qué esto es importante? Porque vemos grandes vacíos y acá es donde el posgrado, magíster y doctorado, tenemos que entrar con investigaciones para validar, por ejemplo, muchas más herramientas en nuestros medios latinoamericanos. Desde la perspectiva social nos encontramos ahí con varias de las herramientas. Ustedes pueden ver ahí en los países donde también está la validación. En algunos casos está solo en un país. En otros casos tenemos que puede estar en dos, y en algún otro caso muy puntual tiene una validación en varios países. Entonces eso nos plantea un importante desafío. En el caso de la parte social, genograma, ecomapa, ya en el caso de Luben, de la escala de Gijón, la escala de apoyo social percibido de Mohs, la sobrecarga del cuidador de Sarit, en la esfera mental, y esto es muy importante también, nosotros en Chile tenemos un plan de demencia y también varias herramientas, fíjense, para evaluar lo que es el síndrome confusional, diferentes herramientas para evaluar las funciones superiores y el estado cognitivo, ahí ustedes las pueden leer, y hacia el final herramientas que te permiten evaluar lo que son los trastornos del sueño, en este caso EASY de somnolencia y Epworth, EASY de alteración de sueño y Epworth de somnolencia diurna. Y en el estado anímico también nos vamos encontrando con varias herramientas, las más tradicionales, Jesabach, Goldberg y otras tantas más, Miedo a caer, FES. Si ustedes se van fijando, las siglas aparecieron incluso en las presentaciones de mis predecesores, porque cuando uno hace investigación también aplica estas herramientas de evaluación. En el caso de lo biomédico, fíjense que muchas de estas herramientas, como ya lo dije anteriormente, se han creado para evaluar
pesquisar y o categorizar diferentes síndromes geriátricos. Dejé algunas cosas bien interesantes. Hace 2 o 3 años atrás, el Instituto Nacional de Geriatría de México y a través del doctor Rosas Carrasco generaron una nueva herramienta de evaluación de sarcopenia. En el caso de un grupo chileno donde yo también participo, se creó una escala de calidad de la alimentación del adulto mayor, que es el ECAM, y bueno, todos conocen la escala de movilidad del doctor Dinamarca, que es una herramienta chilena. ¿Por qué digo esto? Porque esta historia no está cerrada. O sea, ¿podemos crear más herramientas de evaluación? Sí, hay muchas otras problemáticas que ni siquiera se evalúan en el caso de las personas mayores. Y cuando miramos lo funcional, las tradicionales, y haciendo una diferenciación entre las actividades de la vida diaria básicas, instrumentales y avanzadas, fíjense que la única herramienta que permite evaluar los 3 aspectos es el TADLQ, que aparece ahí al final, y que tiene una versión validada en el caso también de Chile. Y están dentro de lo funcional los de la condición física funcional. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? Recogimos todas las herramientas que estaban validadas, ¿ya? Y eso creo que es un gran aporte a la academia. Este artículo científico es bien académico, ¿ya? Pero sirve para el pregrado, sirve para el posgrado, sirve mucho para investigación también. Y desde esa perspectiva, lo que fue como segundo mirar, bueno, ¿cuáles son las políticas públicas de personas mayores? Y aquí miramos orientaciones técnicas. Fíjense que habían países donde no encontramos nada, ¿ya? Pero sí en otros encontramos cosas. Y nuevamente, paradoja, sorpresa, Chile es uno de los países que más orientaciones técnicas tiene para personas mayores, ¿ya? Y en ese sentido también en uno de los lugares o países donde más alusión hay a BGI o a alguna de las herramientas. Fíjense que hay algunos países donde usted tiene una orientación técnica y mencionan 2 o 3 herramientas de todo el conjunto que yo les comentaba. Entonces, también fue hacer una suerte de diagnóstico de lo que está contenido en la política pública, porque lo que está contenido en la política pública es lo que baja. Cuando hablamos de LEAM, cuando hablamos de centro de día, cuando hablamos del programa MÁS, eso es lo que se implementa. Y si no hay una valoración gerontológica integral y si no hay herramientas de evaluación, no estamos evaluando ya a las personas mayores como corresponde y como debería. Por lo tanto, y ahí les dejo el ejemplo, este es solo un abstracto de una de las tablas, por eso les dije yo que en el artículo científico, ustedes, ¿qué es lo que se van a encontrar? Si ustedes van mirando desde la izquierda a la derecha de su pantalla, van a encontrar primero la herramienta de evaluación, el objetivo que tiene la herramienta, cuántas dimensiones, porque hay muchas herramientas que no tan solo evalúan un aspecto, sino que evalúan varios aspectos también, cuántas preguntas o cuántos indicadores, y eso también ya nos da un margen de cuánto tiempo, por ejemplo, me voy a aplicar o me voy a demorar en aplicar la herramienta de evaluación. Y luego están los procesos de validación. Fíjense, ahí ustedes tienen que la validación del GESABACH, la validación española, que es la referencia 114, y luego ustedes van a encontrar que están los datos en qué población se hizo y cuáles son las características psicométricas. Cuando hablo de características psicométricas, si se hizo validación de contenido, criterio, ya, o constructo, alguna de ellas, si se hizo también, en este caso, sensibilidad, especificidad, o si se determinó las curvas ROC, en otros casos, y si se determinó la confiabilidad. Lo ideal sería que tuviera eso. Oh, sorpresa, muchas tienen muy pocos de esos elementos. ¿Ya? Entonces nos encontramos también con herramientas que tienen pocos aspectos psicométricos, y aquí también lo interesante es que cuando uno empieza a visualizar, y pasa algo bien particular con el GESABACH, porque no es lo mismo aplicarlo entre países. Cuando pensamos en estudios que son poblacionales, también tenemos que mirar que hay validaciones que incluso pueden establecer puntos de corte diferentes. ¿Ya? Y eso pasa, y es muy importante, por ejemplo, en todos estos test de rendimiento cognitivo, anímico, físico. Pero cuando uno mira los documentos de gobierno, también nos encontramos que incluso pueden haber diferentes clasificaciones con diferentes categorías. Por eso cuando yo quiera mirar y aplicar una herramienta de evaluación, es importante que yo vaya a lo mejor a la fuente original de la validación, pero también a la orientación técnica en mi país donde se va a utilizar, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, esto es bien paradójico. Cuando yo participé de los estándares de calidad de los LEAM de CENAMA, fue la primera oportunidad en que CENAMA y MinSal conversaron. Utilizaban versiones distintas de las herramientas y una de las primeras tareas que hicimos en esa comisión o comité de trabajo fue establecer herramientas comunes para que MinSal y CENAMA conversaran. Ya con esto llegamos a otro de los elementos, que es la propuesta. O sea, teníamos los validados, miramos cómo estaban en la política pública y de este artículo plantea, ya solamente voy a mostrar un resumen de ello, las diferentes herramientas de evaluación que deberíamos tener para diferentes contextos. Si nosotros vamos mirando desde arriba, hay literaturas, y en particular en Colombia, que plantea una BGI para el contexto de caso COVID.
Ojalá que no tengamos una nueva pandemia, pero quién sabe si lo volvemos a necesitar en el futuro. Para las salas de generales o en este caso de hospitalización, para las unidades geriátricas de agudo, para la unidad de ortogeriatría, las unidades de oncogeriatría y las unidades de recuperación funcional. Todo eso en el contexto hospitalario, o sea, hay una propuesta de las herramientas basadas en lo que ya está antes. Nosotros no vinimos a descubrir la rueda, sino que tomamos las buenas experiencias y las mejoramos. Y también, que es lo que yo les voy a mostrar de ejemplo, para el contexto de lo que es la atención primaria y la comunidad. Y contexto de atención primaria, para lo que son los centros comunitarios de rehabilitación, para los centros de día de personas mayores, para las residencias, para la atención en consulta particular y para la atención en domicilio, donde también muchos de los profesionales que están aquí o los futuros estudiantes van a trabajar el día de mañana con personas mayores. Y una de las cosas interesantes que trajo la pandemia instaló la telesalud. Como lo vamos a ver también, esta telesalud que está de forma dinámica moviéndose tanto en el contexto de atención primaria y comunidad como en el ámbito hospitalario. Solamente voy a mencionar que, por ejemplo, en el contexto de atención primaria, y si uno va a la orientación que nosotros ya tenemos en Chile, orientación de manejo de adulto mayor en atención primaria, fíjense que todo lo que está en negro es lo que existe. Y todo lo que está en azul es lo que se incorpora y es lo que se propone. Por lo tanto, podríamos tener una BGI al contexto de atención primaria con herramientas que todas son cortas, sencillas y que nos dan un buen screening y que permiten tener una visión biomédica, mental, funcional y social. Otra cosa que es bien interesante, cuando uno revisa la orientación técnica de los CCR, que es la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, no hay nada. ¿Ya? O sea, esta es la primera propuesta latinoamericana de una BGI al contexto de los centros comunitarios de rehabilitación, donde se atienden a las personas en situación de discapacidad y muchos de ellos son las personas mayores. ¿Ya? En el artículo científico van a encontrar todas estas tablas también y fíjense que aquí también está la propuesta. Y recogimos, porque sí, y aquí yo les había contado que yo tuve la oportunidad de participar de la orientación técnica de los LEAM, por lo tanto, esto ya estaba bien resuelto, entonces venía a afinar algunos detalles. Una de las cosas interesantes que plantean los LEAM es hacer una evaluación más como urgente dentro de las primeras 24 horas con una parte de la BGI y completar el resto de la evaluación durante la semana. ¿Este es un modelo nuevo? No, es el modelo que utiliza el Hospital Geriátrico de Limache. ¿Ya? Por lo tanto, se recogieron experiencias locales, en su momento se llevó a los LEAM de Senama y aquí tenemos una pequeña ajuste o mejora para lo que son los, en este caso, algunas herramientas que debieran incorporarse también. Y con eso, después tuve la oportunidad de participar en lo que son las mesas de trabajo para los centros de día. Como ya había una buena instancia de los LEAM, se dijo, bueno, planteemos para los centros de día y en ese contexto, fíjense, también una primera parte de evaluaciones en las primeras 24 horas y completar el resto de la semana. Si ustedes van visualizando, ahí aparecen las diferentes siglas de las herramientas de evaluación que estaban anteriormente también expuestas, pero lo interesante es que se va teniendo el énfasis del programa, el énfasis del perfil usuario y se va viendo también los tiempos en los cuales se puede administrar. Estas herramientas no las administra un profesional, las administran los diferentes grupos de profesionales que van a trabajar en estos programas y centros. Y fíjense, recogiendo también de la experiencia, yo les comentaba anteriormente, la universidad, en este caso la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, ahí está el doctor Diego Chavarro, que es parte de la RIESLAC, él es el coordinador del área de geriatría, yo soy el coordinador del área de gerontología, es parte también de los coautores de este artículo, y ellos ya habían trabajado en algunos otros aspectos, como por ejemplo la consulta externa ya, o la atención particular. Y mejoramos también lo que ya habían en artículos científicos publicados. Entonces, como decimos en buen chileno, no vinimos a descubrir la rueda. Finalmente fue hacer un trabajo más académico, ya recogiendo lo que había, pero también planteando actualización del concepto y también planteando mejoras a lo que ya existía. Estas propuestas también son propuestas, ¿ya? Y desde esa perspectiva, la idea es que paulatinamente se puedan ir incorporando en los equipos locales y también fíjense que ya con la pandemia aparecieron los primeros artículos científicos, ya no les conté, pero algo sí lo dijeron en la presentación. Mi tesis de doctorado me llevó al tema de la telesalud, porque finalmente me tocó aplicarlo en telesalud, me metí al mundo de la telesalud y desde esa perspectiva también, fíjense que ya en el periodo de pandemia hay propuestas de evaluación para el contexto de la telesalud. Ahí recogemos dos artículos importantes, pero también mejorando, no se olviden que todo lo que está en negro es lo que estaba y todo lo que está en azul es lo que se propone, basado también en todas las herramientas validadas en Latinoamérica. Entonces, aquí resolvemos un tercer punto, que es, tenemos propuestas de herramientas, baterías de la valoración gerontológica integral
para los diferentes contextos, programas y servicios. Yo solamente me enfoqué en lo que tiene que ver con el cuadradito de abajo, que es la atención primaria y comunidad. En el artículo científico también está todo lo que es hospitalario. Ya que no lo mencioné, quería colocar el acento en lo que es atención primaria y comunidad. Esta es una reflexión que los diferentes equipos se van a enfrentar en algún momento. ¿Ya? ¿Podemos incluir nuevas herramientas de evaluación? Sí. ¿Ya? Y eso hay que mirar varios elementos cuando ustedes piensan en incorporar nuevas herramientas de evaluación. Y aquí aparece esto del razonamiento, el razonamiento que es clínico o clave a la hora de pensar. ¿Qué herramientas podemos incorporar? ¿Cuáles son mejores o no? Entonces, aquí hay tres grandes aspectos que uno debería considerar. Por un lado, las características que tiene la persona mayor. El perfil de usuario que nosotros vamos a atender en nuestro centro, programa, servicio. ¿Qué perfil de usuario es en términos, por ejemplo, cognitivos, funcionales, en términos de escolaridad, qué escolaridad tiene, ¿ya? O qué alteraciones sensoriales pueda tener y si esto está corregido o no? O sea, ¿cuál es el perfil de usuario que vamos a atender? El segundo, el contexto. ¿Dónde estoy parado? ¿Estoy en un nivel más primario, secundario, terciario? ¿Estoy en un contexto más hospitalario, en un contexto más de la comunidad? ¿Ya? ¿Y qué también equipo hay? ¿Cuántos profesionales somos? ¿Qué diversidad tenemos? ¿Ya? ¿Qué nivel de capacitación tenemos en las herramientas de la valoración gerontológica integral? ¿Y cuál es el contexto cultural? Porque no es lo mismo que estemos a lo mejor en Talca ciudad que en Talca en las zonas rurales. Entonces también todos esos elementos. Y esas son reflexiones que las debemos cruzar con toda la parte anterior que les contamos y que en las tablas también ustedes las van a tener mucho más en detalle en las herramientas de evaluación. Es cada herramienta de evaluación, ¿cuál es el objetivo que tiene? ¿Cuáles son los objetivos particulares? Por ejemplo, cuando uno piensa en un MOCA, dice, evalúa funciones superiores, pero cuando uno va a mirar el MOCA, está evaluando atención, lenguaje, funciones ejecutivas, o sea, tenemos otros objetivos que son secundarios. ¿Cuántas preguntas tiene? O sea, hay herramientas que se demoran ustedes 5 minutos, hay herramientas que se van a demorar 60. ¿Qué características, por ejemplo, de cuidados tengo que tener? Cuando usted aplica un Jesabach, un Sarit o un Goldberg, existe la probabilidad de que la persona, en este caso cuidador o incluso la persona mayor en algunas situaciones, se pueda poner a llorar. Entonces tengo que hacerlo en un lugar que es más tranquilo. O las pruebas de la condición física funcional que aplicamos nosotros los kinesiólogos, ya por ejemplo un Tineti necesito como mínimo 3 metros para poder aplicarlo. Entonces, ¿qué condiciones en temas de espacio, lugar, en términos de, a mí personalmente me gustan mucho los cuestionarios y escalas que tienen un puntaje y que establecen una clasificación? De hecho, esto no es muy común, pero con las clasificaciones usted puede plantear intervenciones diferenciadas y, por lo tanto, optimiza los pocos recursos que siempre vamos a tener, en particular en lo que es el sistema público. ¿Qué validación con fiabilidad? Lo tienen todo en el artículo científico y qué uso tiene en los documentos de gobierno. Por lo tanto, aquí resolvemos el cuarto punto de mi presentación, que es, si ustedes quieren incorporar nuevas herramientas, qué cosas tenemos que pensar, qué cosas tenemos que reflexionar, y eso nos permite tomar mejores decisiones a la hora de incorporar. Y por último, ¿cuáles son los desafíos que nos van quedando para Latinoamérica en relación a lo que es la valoración gerontológica integral? Es importante el razonamiento, que es lo que les planteaba en la diapositiva anterior. Del punto de vista académico, y esto aunque parezca que no debería ser, pero lo es, hay muchas carreras del ámbito de la salud que ni siquiera tienen ramos de gerontología y geriatría. Lo primero, incorporemos ramos de gerontología y geriatría en todas las carreras del ámbito de salud y social. Segundo, la valoración gerontológica integral y la enseñanza de las herramientas tiene que estar en todos los planes de estudio de pregrado. Y tiene que ser una de las unidades más importantes de los programas de posgrado, por ejemplo, en magíster y doctorado. Eso debería estar, aunque ustedes no lo crean, eso no sucede. Fíjense también que es importante y hay estudios científicos que han mostrado, por ejemplo, que VGIs muy simples han mejorado los procesos de intervención pre- y postoperatoria en aspectos de microcirugía. Y también, fíjense que ya les mostraba lo que son los YouTube y los videos de administración que encontramos en el Instituto Nacional de Geriatría de México. De hecho, yo siempre les digo a mis estudiantes, una de las mejores formas de conocer las herramientas es las aplicamos entre nosotros los estudiantes, podemos hacer juegos de roles, casos clínicos, aplíqueselo a un familiar, apliquémoslo a una persona mayor. La única forma de conocer las herramientas es evaluándonos, ¿ya? Entonces, eso es importante desde el punto de vista académico. Del punto de vista de investigación, habemos aquí varios docentes investigadores e investigadores, hay una importante tarea en mucho que hacer en el ámbito de la gerontología y geriatría.
¿Podemos diseñar nuevas herramientas? Sí, y eso nos lleva a también procesos de traducción. Hay herramientas que están en inglés que no han sido traducidas al español, por ejemplo. O hay herramientas que están en México, pero tienen que hacer la adaptación cultural, por ejemplo, para Chile. Entonces, hay importantes tareas ahí y también todos los procesos de validación. Una de las cosas que uno puede hacer en pregrado son validaciones de contenido. De hecho, la ELECAM, que es la escala de calidad de la alimentación del adulto mayor, partió como una tesis de pregrado con validación de contenido. Pero en posgrado, y el posgrado, magíster y doctorado, es donde vamos a hacer las validaciones más completas, ¿ya? Y las determinaciones de confiabilidad con grandes grupos poblacionales. Fíjense que se pueden recoger otras experiencias internacionales. La Sociedad Argentina de Psiquiatría tiene un repositorio en la web donde están todas las herramientas de evaluación. ¿Por qué no hacerlo en Latinoamérica con las herramientas de la BGI? También nos encontramos que el Fototest tiene una página web donde muestran todo el tema del diseño y todos los estudios que validan el uso del Fototest. Fíjense que es importante también no tan solo investigar en lo cuantitativo. En general nosotros, yo soy kinesiólogo, venimos mucho de la formación cuantitativa, pero no olvidemos que la evaluación y la investigación cualitativa y mixta, de hecho los que trabajamos en gerontología, lo más importante es la investigación mixta y longitudinal, así que también importantes desafíos en ello también. Tarea, lo conversábamos en el horario de almuerzo con Iván, experiencias locales de poder evaluar los centros de día con la BGI. Bueno, también levantemos bases de datos locales, regionales, nacionales y supra, en este caso, nacionales. Un grupo que está bastante olvidado y donde cada vez es más grande y donde es muy relevante aplicar la BGI y poder investigar y publicar en personas de 80, 90 y 100 años. ¿Y por qué no? ¿Cuánto sabemos? El año pasado en una revista Medunab, en un especial, publicamos un artículo científico liderado también por mí, en el cual mostramos cuánto conocemos los profesionales y médicos sobre lo que es la valoración gerontológica integral. En términos de innovación ya lo contamos, la BGI a través de telesalud, pero la telesalud no como algo esporádico que vino con la pandemia, sino como una intervención más parte del conjunto de las intervenciones. Y fíjense, hay artículos científicos, el Bartel está validado para aplicarlo en telesalud. Lo podríamos hacer con las otras herramientas de evaluación. Existen aplicaciones de celulares, yo no sé si ustedes lo saben, los invito a buscarlas, GeriATRP, GeriKit e ICOPE, son diferentes aplicaciones que contienen algunos aspectos y herramientas de la valoración gerontológica integral. Algunos de ellos en España, hay alguno por ahí otro en Colombia, o el de ICOPE, que es también con una mirada más mundial y latinoamericana también, pero son muy, muy puntuales. Y desde la perspectiva de la gestión, fíjense que cuando vino la pandemia, también nuevamente me llamaron a las comisiones de trabajo del MinSal y una de las cosas muy bonitas que se hizo una acotación de la BGI para ser aplicada por teléfono y era una suerte como de primer screening. Existen esas experiencias, por ejemplo, en Chile que se pueden recopilar. Fíjense también en la inclusión de las propuestas que ya les contaba anteriormente, en incluir otras. Ustedes se habrán dado cuenta que, por ejemplo, a pesar de que nosotros teníamos un plan de demencia en Chile, nosotros no abordamos la propuesta de la BGI para lo que son los centros de día de personas mayores con, en este caso, con demencia. Así que el ámbito de la demencia también y otros tantos que se pueden abordar también por ahí. ¿Cómo incorporarlo mucho más en la política pública? Los diferentes programas y servicios deberían tener la valoración gerontológica y las propuestas de BGI instaladas como parte de la evaluación regular. Y también, fíjense, ya lo tenemos también, los protocolos. En el caso de los LEAM de Senama, algo de las cosas bien interesantes es que la BGI se vinculó con los protocolos de atención. Y eso debería ser como lo ideal. Por último, fíjense que el caso de Uruguay, ya cuando revisamos la literatura latinoamericana, Uruguay tiene unidades de BGI y en el caso de Panamá, la BGI es un indicador de gestión. Entonces, en estos desafíos con una mirada más amplia, y con esto también voy cerrando, la valoración gerontológica integral nos llama a esto, a ir más allá que los 4 grandes esferas tradicionales. Fíjense que todos los que están en asterisco ya los tenemos en Latinoamérica. Tenemos evaluaciones de aspectos ambientales, en el artículo científico también están referenciadas estas literaturas. Tenemos evaluaciones de espiritualidad. Chile es uno de los países que más herramientas de evaluación de espiritualidad para personas mayores tiene. Tenemos evaluaciones de salud bucal. Tenemos, por ejemplo, evaluaciones de maltrato. El doctor Rosas Carrasco, que también es mexicano y que validó en Latinoamérica el SARC, el FRAIL, y que creó esta otra herramienta, también está detrás de la creación del instrumento de maltrato en personas mayores. Tenemos varias herramientas de calidad de vida, pero también tenemos muchos otros aspectos. Cuando hablamos de gerontología tenemos que pensar en aspectos legales, en la satisfacción usuaria frente a los programas, en uso de tecnología. No tenemos, por ejemplo, en este momento ninguna herramienta que evalúe el uso de tecnologías en población latinoamericana. Entonces nos quedan importantes desafíos en términos de que en la valoración gerontológica integral deberíamos avanzar y mirar mucho más de estos aspectos y ahí también queda la tarea para cada uno de ustedes.
Muchas gracias, ahí están mis redes sociales, por si me desean seguir. Agradecemos al profesor Rafael Pizarro y damos pase ahora por tiempo, solo una pregunta, pero luego en el coffee van a haber más opciones ahí de conversación. Mi nombre es Andrea, soy nutricionista, especialista, o sea, mis estudios todos han ido por la geriatría y la gerontología. Y creo que en el ámbito de, porque usted nos mostró los instrumentos que deberíamos utilizar en los distintos ámbitos de la atención de salud. Creo yo que en la atención primaria, que es la atención de APS, falta, creo, algo ligado a la alimentación, porque vi que estaba el ECAM, que encuentro que es una valoración súper buena como para ver el riesgo o para ver si las personas están comiendo saludable o no, pero creo que es una herramienta relativamente larga para valorar el riesgo, porque creo yo que en este ámbito estamos perdiendo la visualización de los postrados, por ejemplo. Entonces, para mí, creo yo que hace rato deberíamos trabajar con algún tipo de herramienta nutricional, como por ejemplo el MNA corto, que es una herramienta que se demora 3 minutos en aplicarse para ver, por ejemplo, riesgos de desnutrición o personas malnutridas. Es el único grupo de toda la población donde todavía existe malnutrición. Hay un 10% de personas malnutridas en Chile, sobre todo los postrados y los de LEAM. Entonces, creo yo que en ese enfoque biomédico me faltó quizás un MNA y también me gusta mucho la I-10, que es la escala para ver disfagia, porque también creo que es una patología o un síndrome geriátrico que está poco visibilizado. Entonces, a mi parecer, creo que en el enfoque biomédico de atención primaria se podrían agregar esas dos herramientas que son cortas y podríamos pesquisar en forma prematura, finalmente, el riesgo que tienen esas personas. Eso. Gracias por la pregunta. Sí, cuando uno piensa en el contexto de atención primaria, que es como la primera fila que ustedes ven ahí, está pensado, podríamos pensar en los autovalentes, ¿ya? Autovalentes que en este caso son como consecuencia del EFAM, autovalentes sin riesgo de perder la funcionalidad, con riesgo de perder la funcionalidad en riesgo de dependencia, donde es posible que haya menos probabilidad de encontrarnos con problemas de disfagia, haya menos probabilidad de encontrarnos con una alteración nutricional mayor, ¿ya? La escala de calidad de la alimentación, para los que no lo conocen, está publicado el artículo científico y está publicada la herramienta también. Se construyó basada en las pautas alimentarias latinoamericanas y chilenas, ¿ya? Y evalúa lo que es la calidad de la alimentación del punto de vista saludable y no saludable, ¿ya? Y en cada una de las alternativas usted tiene los requerimientos que son los nutricionales que son adecuados. Por lo tanto, también la ventaja que tienen las herramientas de evaluación es no solo evaluar, porque si yo tomo el contenido o el cuerpo, además la herramienta es muy educativa. Yo puedo hacer educación con la herramienta y una de las cosas que permite hacer el ECAM. ¿Ya? Bueno, ¿quién está detrás de ese artículo? Samuel Durán, con el cual yo trabajo, él es nutricionista. Yo estuve también colaborando con este artículo y con este documento. Por ejemplo, hace poco salió publicada la versión mexicana, basada en el ECAM chileno, y entonces esto también abre la puerta a que estos se pueden adaptar también a realidades latinoamericanas. Cuando uno piensa, si nosotros miramos acá, está la propuesta de la atención primaria, más pensando en el tipo de perfil de usuario, y los centros comunitarios de rehabilitación. Cuando ustedes miran, por ejemplo, en los centros comunitarios de rehabilitación sí se incorpora el mini nutricional, dada el tipo de perfil de usuario que nosotros nos vamos a encontrar ahí, y también está el HIT-10, ¿ya? Que es el que tiene que ver con un tamizaje de la disfagia. Pero también es importante mirar los profesionales que hay, porque cuando pensamos en el HIT-10 hay que pensar en que ese problema hay alguien que lo tiene que abordar. Es mucho más probable que encontremos un fonoaudiólogo en un CCR que encontremos un fonoaudiólogo en atención primaria. Entonces también uno tiene que pensar en los equipos profesionales que hay. Como bien lo dice Andrea, dentro de la atención primaria están todos los dependientes y ahí tenemos el programa de dependencia severa. Por lo tanto, a lo mejor lo mismo o en parte podemos ajustar lo que está dado para los centros comunitarios de rehabilitación para lo que es el programa de dependencia severa. Entonces,
Y cuando uno mira el Mini Nutritional, también es importante mencionar que existe una versión corta y una versión larga. Entonces, nos pasa, por ejemplo, en otras herramientas que tenemos la versión corta y la versión larga. Entonces, ahí también es importante, por eso los que trabajamos con personas mayores manejamos mucho esta herramienta. El desafío para los estudiantes, que hay varios acá que me están escuchando, es sepamos de la valoración gerontológica integral, esto es muy importante que lo aprendamos y conozcamos las herramientas de evaluación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de un nutricionista va a tener que aplicar ECAM o Mini Nutritional, pero el día de mañana va a tener en un registro o en una ficha un YESABACH, un MOCA, un SARI. ¿Qué significa eso? Si nunca lo aprendió, no sabe. Pero no olvidamos que aquí tenemos una persona integral. Entonces, acá es importante que, independiente de la profesión, no perdamos de vista que trabajamos interdisciplinariamente. Por lo tanto, además, la BGI es nuestra tecnología, así como yo siempre lo digo, todos los que trabajamos con personas mayores, dos cosas que tenemos que saber muy bien, de todos los síndromes geriátricos por un lado y de todas las herramientas de la valoración gerontológica por otra. Y de ahí entramos a las intervenciones que son particulares, ¿ya? Así que, y contar si está en el proceso de la actualización del ECAM. Así que es muy posible que haya una versión 2.0, a lo mejor recogiendo de la experiencia también de los mismos nutricionistas en algunas preguntas que se pudieran mejorar o algunos otros aspectos que se podrían incorporar. Entonces también esto es como noticia en desarrollo, pero también la invitación a los investigadores y docentes investigadores que hay mucho que hacer en este ámbito y que además es uno de los más importantes o dentro de los más importantes de la gerontología también.